Vamos justamente a arrancar con este webinar y con ello, o en este caso para ello, nos va a estar acompañando justamente Gonzalo López. Él es encargado de la marca Silpat, que es una marca excelente, principalmente para el tema de, no me gustaría decir solamente protección, sino más bien control de informaciones. En este caso es una solución que nos permite mantener el control de la información en todo momento. Gonzalo, pues muchísimas gracias, por favor. Micrófonos y pantallas son todas tuyas. No, muchísimas gracias, Alejandro. Encantado. Como decía Alejandro, soy Gonzalo López, soy el responsable de Silpaz para Latinoamérica. Bueno, la idea hoy es hacer una pequeña, breve presentación de la solución para, para explicar un poco cuál es nuestro enfoque, cuál es la orientación de Silpaz en el tema de la protección de información y luego que podáis ver una pequeña demo de cómo nosotros aplicamos estos controles allá donde la información viaje, que esa es la parte más importante para nosotros, que es que cualquier información de nuestra empresa esté protegida, controlada y trazada en todo momento allá donde esté, dentro o fuera de nuestra organización, no tiene trascendencia. Todos estos procesos están muy relacionados con cualquier tema de cumplimiento normativo, con normas ISO, con leyes de protección de datos, con ya normas sectoriales de sectores financieros o industriales, etcétera, donde en términos general siempre se habla de conocimiento de la información, control de la información y trazabilidad del uso de la misma, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos aportar mucho, tanto en la propia ejecución de estas necesidades, como en el cumplimiento a nivel regulatorio, etcétera. Voy a hacer, como decía, una presentación muy somera. Sí que a riesgo no es lo típico en otros webinars. Si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios, por favor, que proceda a lanzarlas en cualquier momento a través del chat y trataremos de ir respondiéndolas en tiempo real, si es posible, que siempre hace que la cosa sea un poquito más dinámica y se agradece. Dicho esto, bueno, voy con la presentación y como digo, por favor, cualquier duda o comentario, estaremos más que felices de ir respondiéndonos. Bueno, Silpaz, como decía, nuestro enfoque está orientado a llevar la protección de la información a la información, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros hemos pensado? Básicamente, todo lo que hemos estado haciendo a nivel de ciberseguridad tiene un objeto final, que es la protección de la información de las compañías, ¿vale? Pero, curiosamente, lo que hemos venido haciendo es poner capas, ya sea a nivel de procesos, capas físicas, firewalls, controles en la red, controles en los equipos, aplicaciones para detección de fugas, de eventos, pero todo eso no dejan de ser capas de cebolla alrededor del corazón, que es la información, y la información no se está protegiendo. Entonces, el enfoque de Silpaz es, si lo que quieres es proteger la información, protejamos la información. Y luego construyamos alrededor de eso, ¿no? Entonces, para eso, ¿cuál es nuestra propuesta? Que toda lo que es la información que se llama desestructurada, es decir, todo lo que no está contenido en una base de datos o en una herramienta de gestión, sino que son archivos, documentos de todo tipo, cuando los tenemos, cuando los creamos, cuando los guardamos, lo hagamos ya de saque de forma encriptada, que toda esa información esté encriptada en todo momento y, por lo tanto, si sufrimos cualquier tipo de fuga, esté inaccesible. Nuestra herramienta lo que va a permitir es otorgar permisos de uso sobre esos archivos encriptados a quien debe poder usar. Y estos permisos van a ser tanto dentro de la compañía como fuera de la compañía. Y todo lo que vaya ocurriendo con estos archivos a lo largo del tiempo va a estar trazado. Y vamos a poder hacer seguimiento y vamos a poder saber quién ha accedido a ellos, cuándo ha accedido a ellos, desde dónde, en cualquier momento. Con este enfoque lo que conseguimos es prevenir cualquier tipo de fuga, ya sea interna, de empleados que se roban información, que esto pasa, para venderla, para usarla, me voy de la empresa, me llevo la base de datos de clientes para contactarlos y para llevármelos a mi nuevo trabajo,
errores humanos, desde que tú mandes un correo a quien no es por error, porque se te autocompleta y acabes mandando una información de un cliente a otro, pérdidas de un USB con archivos, robos de PCs, cualquier evento de este estilo, ataques de ransomware, exfiltraciones de información por suplantación o por fuerza que entren a nuestros sistemas y se lleven información para publicarla, venderla, lo que sea. Todo eso está cubierto en el hecho de que nadie sin permisos específicos va a poder acceder a esa información. Y además todo este control lo podemos hacer incluso fuera de nuestra organización. Si podemos controlar los archivos que están en nuestros clientes, en nuestros proveedores, abogados, reguladores, con quien sea que nosotros compartimos nuestra información confidencial o sensible, vamos a poder trazar quién la está usando y vamos a poder bloquear esa información cuando queramos y controlarla. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues como decía, encriptamos la información y definimos quién puede utilizar la información. Y no solo quién, sino cómo. Podemos definir que diferentes personas tengan diferentes permisos de uso sobre los archivos y sobre la información de nuestra compañía. Adicionalmente, con esto lo que conseguimos es prevenir la fuga de datos. Como decíamos, cualquier archivo que salga de nuestra organización va a estar encriptado, no va a importar que lo intenten acceder porque no van a poder hacerlo. Y adicionalmente vamos a tener auditoría de todo esto. Vamos a tener la capacidad de conocer quién está usando esos archivos en todo momento. ¿De acuerdo? Esto al final, ¿cómo funciona? Todo documento protegido lo que va a hacer es que cada vez que alguien lo intente abrir, va a llamar al servicio y va a decir, soy este archivo, esta persona que tiene estas credenciales me quiere abrir, ¿puede o no puede abrirme? Se chequeará si esa persona tiene permisos y se le permitirá al archivo abrirse o no en virtud de eso. Ese funcionamiento de que cada intento de apertura conlleve una solicitud de permiso, lo que nos da son dos cosas. Por un lado, esta trazabilidad de la que hablamos, es decir, vamos a tener un registro de todas y cada una de las veces que alguien intenta abrir un archivo de nuestra propiedad. Y adicionalmente lo que nos permite es que esa consulta podamos modificarla. Es decir, yo puedo mandarle a Alejandro ahora un archivo con unos permisos y eso es lo que vamos a hacer luego en la demo y cada vez que él los abra, yo los puedo modificar. Yo puedo quitarle el acceso, ampliarle permisos, reducir los permisos, bloquearle cuando quiera sobre la información que yo le compartí. ¿Vale? Y voy a tener control total de esa información, aunque la tenga Alejandro en su máquina, no estemos en la misma red y no seamos ni siquiera de la misma empresa. Con este concepto que acabo de explicar, ¿qué es lo que conseguimos? Primero, que los medios de transmisión de información sean irrelevantes. Toda esa necesidad de controlar qué información se manda por correo, que bloquear que los canales de comunicación, que WhatsApp no se pueda usar, que Telegram sí, que no pueda, que puedas o no subir cosas a un repositorio, que los usuarios, cuidado, que no puedan usar su correo personal. Deja de tener importancia. Un archivo está protegido. Da igual que haya una, 10, 100, 1 millón de copias dando vueltas por el mundo. No van a poder usarlos salvo que les hayamos dado el permiso específico para usarlos. Los usuarios, para ellos es transparente. Si yo te envío un Word, lo vas a abrir con el Word. Si te envío un PDF, con la herramienta que utilices de lectura de PDFs, el Adobe, el Nitro o la herramienta que tú utilices. Y adicionalmente vamos a tener, como decíamos, toda esa capa de monitorización y control que nos va a permitir, por un lado, controlar, por el otro, cumplir normativas, etcétera. Es decir, que somos una empresa española, estamos en más de 30 países, tenemos clientes de todo sector, aunque realmente sí que es cierto que entornos hiperregulados o regulados, como puedan ser entornos bancarios, de salud, administraciones públicas, seguros, entornos industriales, etcétera, tenemos mucha más incidencia precisamente por la propia criticidad, sea por un lado por la propia necesidad de cumplir normas, como pueda ser el sector bancario, o en el sector industrial, en el hecho de la necesidad de proteger muchas veces propiedad industrial, propiedad intelectual, diseños, etcétera, información muy sensible del propio valor de la compañía. La solución está orientada además a que pueda funcionar en el entorno en el que nos encontremos.
¿vale? Puede ser una empresa que no tiene ninguna herramienta de ciberseguridad y solo con nuestra herramienta vas a tener una capacidad muy alta de gestión y de protección de tu información, o puede ser una empresa muy madura en la que tienes N cantidad de sistemas ya. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho con nuestro producto? Adecuarlo a integrarse con las soluciones que hay en el mercado, de tal manera que en vez de hacerlo nosotros complejo, lo que hacemos es tomar la potencia de otras herramientas para potenciar nuestro propio uso y poder ofrecer un producto que esté tanto a nivel de empresas que están empezando con la seguridad como empresas extremadamente maduras, ¿no? Para eso lo que hemos hecho es trabajar, como digo, en integraciones que tenemos desde herramientas de desarrollo para hacer desarrollos a medida de protección de información, tenemos integraciones con sistemas de identificación de usuarios, de directorios activos, LDAP, etcétera, y luego integraciones con suites de ofimáticas, como pueda ser el Office de Microsoft, pueda ser el LibreOffice, y luego, con otro tipo de entornos a nivel de almacenamiento, por ejemplo, ya sea en nubes, ya sea en servidores de ficheros, ya sea en gestores documentales, vamos a poder definir que toda la información que esté en un lugar específico sea protegida de forma automática, lo vamos a ver también ahora en la demo, en base a los parámetros que nosotros definamos y podamos distribuir esas protecciones por departamentos, por áreas, por proyectos o por clientes o como sea necesario que nosotros queramos definir el acceso a la información y a qué información. Adicionalmente, podemos descargar toda esa monitorización en cualquier herramienta de monitorización, valga la redundancia, en un SOC, en un NOC, en herramientas SIEM, etcétera, para generar procesos automáticos de vigilancia de archivos. Y luego tenemos otro tipo de integraciones con herramientas tipo CASB, DLPs, clasificadores, herramientas de discovery de información, para generar procesos de protección desde otro entorno diferente al dónde está la información guardada, que es una carpeta, sino basado en pues, cómo está un documento clasificado o en cuál es el contenido de este documento, ¿no? Entonces, un DLP puede analizar si una herramienta, si un documento tiene, por ejemplo, un número de una tarjeta de crédito, datos personales, y decir, este documento es de la tipología A y que nosotros todo documento con la tipología que se haya definido, protejamos los documentos, estén donde estén, con la política relacionada con documentos que contienen números de tarjetas de crédito, por ponerlo. O con clasificación. Si tú estás en un proceso ISO o estás en otro tipo de procesos de este tipo y utilizas alguna herramienta de clasificación de información en la que tú tagueas los documentos y los marcas como confidenciales, de uso interno, etcétera, lo mismo, esas marcados, esas etiquetas pueden llamar a nuestra herramienta para que se protejan de forma automática los archivos que están clasificados de una manera específica. Y ya por último, tenemos todo lo que es las suites de control con permisos para todo lo que son entornos de diseño basados en herramientas tipo de Autodesk o de SolidWorks, etcétera, DraftSites, Ares, todo eso son herramientas en las que lo que se hacen básicamente es construir, o sea, diseñar temas de arquitectura, temas de piezas industriales, etcétera. Y todo esto es propiedad intelectual, propiedad industrial. Y para las empresas que utilizan este tipo de herramientas, esto es su verdadero valor interno, ¿no? Entonces, poder no solo proteger esta información, sino además controlar quién la usa, cómo, desde dónde, y todo esto es muy importante para este tipo de empresas. Y a nivel de presentación, me gusta ser lo más breve posible, entonces yo aquí lo dejaría. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. De nuevo, repito, estaríamos más que eh, agradecidos de responder cualquier consulta. Eh, y ahora lo que queremos es enseñarle también, es mostraros cómo yo puedo controlar toda la información de mi empresa de esta manera. Para ello, la herramienta, bueno, independientemente de roles, tipos de usuario, etcétera, la herramienta se basa en dos conceptos muy sencillos. Por un lado tenemos los conceptos relacionados con reglas de protección y otro lo que llamamos políticas de protección. ¿Qué es una política? Una política es una definición en la cual yo lo que voy a decir es cuando yo proteja un documento, ¿quién va a poder acceder a él? ¿Vale?
para hacer ahora el ejemplo, pues lo voy a hacer con Alejandro. Yo he creado aquí una política que tiene un nombre, una descripción, en la que he creado un usuario para Alejandro y he dicho, cuando yo le mande un documento protegido a Alejandro, le voy a permitir que él lo vea, que lo edite, que copie información de él, que lo imprima, ¿vale? Le voy a dar todos los permisos normales de uso de un documento. A estas políticas se les pueden añadir otros conceptos como fechas de expiración, que al llegar a tal fecha los documentos queden inaccesibles, ponerles marcas de agua para evitar fugas con fotografías o impresiones que van a tener quién lo imprimió, qué día, qué hora, todo eso para evitar tipos de fugas. Y bueno, una serie de parámetros adicionales que tampoco quiero en este caso entrar tan en detalle, ¿no? Como decía, son dos conceptos muy sencillos, lo que llamamos política y el siguiente concepto que sería el que llamamos regla. Yo cuando yo tengo una política ya puedo proteger mi documento. Se la puedo aplicar manualmente a un documento y van a quedar encriptados. Este documento ahora mismo, que ya está protegido, las únicas personas en el mundo que lo podemos ver somos Alejandro y yo. Si cualquier persona intenta abrir este archivo, simplemente le va a dar error. Solo Alejandro y yo lo podemos ver. ¿Vale? ¿Cuál es el otro concepto que decía? El concepto de regla. ¿Qué es una regla? Una regla es una aplicación de una política de forma automática. Entonces vamos a crear reglas de protección basadas en lo que queramos, desde dónde está la información colocada a, como decía antes, si está etiquetada de una manera o si un DLP ha hecho un trabajo sobre ella, ¿no? Entonces, una regla lo que viene a ser es, en este caso lo voy a mostrar en carpetas porque es lo más sencillo, pero yo le puedo llamar regla 1 y definir dónde quiero que esta regla aplique. En este caso, podría ser en una nube, puede ser en SharePoint, en OneDrive, en Google Drive, yo tengo aquí Box, puede ser en mi PC, puede ser en un servidor de ficheros de la compañía. ¿Vale? Yo voy a definir esta carpeta para mostrar el uso. Puedo definir que se proteja todo lo que haya por debajo, todas las subcarpetas o no, y puedo hacer diferentes niveles de protección. Y luego puedo definir de todas las políticas que yo he creado cuál es la que quiero que aplique específicamente aquí, ¿no? Entonces, y puedo decir que ciertos tipos de archivos no se protejan. Entonces, cuando yo simplemente aplico la regla, imaginemos que esto es la nube de la empresa o es el servidor de ficheros de la empresa, ya toda la información se va a proteger sola, ya no es un proceso manual, sino que ya es una regla de protección que aplica a todos los documentos. En este caso, como he hecho una excepción de que los PDFs no se protejan, no se ha protegido el PDF, ni la subcarpeta porque le he dicho que no, pero si lo marcara que sí y modificara la regla para que funcione de otra manera, simplemente en el momento en el que esto quedase activado, toda la información que está en las diferentes carpetas ya se protegería, incluidos los PDFs. ¿Vale? Y una vez que esto está así, una vez que tú tienes una regla ya creada, cualquier documento que acabe o se guarde en una carpeta se va a proteger de forma automática. Todo documento protegido, lo que va a ocurrir es que aunque lo saques de ahí, aunque lo copies, aunque lo envíes, toda copia de este documento va a tener permanentemente esa protección, esa encriptación, ¿vale? A partir de ahí ya solo se puede abrir si tienes permisos. Y la única persona que puede desproteger en este documento es el dueño de la información, la persona que ha creado la protección específica, ¿vale? Pero yo sí puedo desproteger estos archivos. No sé si hay alguna consulta. Sí, lo último ya por mostrar sería, vamos a, con Jesús, mostrar cómo esto realmente se aplica cuando yo comparto un documento con alguien. Yo he protegido un par de archivos con esta política en la que Alejandro tiene permisos y se los he mandado los archivos a Alejandro por correo. ¿Vale? Se los puedo mandar por correo, los podría entregar en un USB, mandárselos por WhatsApp o por cualquier medio, porque la información en sí siempre está protegida, siempre está encriptada, no importa por qué medios se esté moviendo, ¿no? Entonces, Alejandro, por favor, nos tomas tú el control y nos muestras tu pantalla. Vale. Yo le mandé a Alejandro, pues como se puede ver,
Cuando él ha abierto el documento, le sale esa barrita que pone ver permisos para informarle de qué puede o no puede hacer sobre el archivo, ¿vale? Entonces, si lo pinchas ahí en ver permisos, Alejandro, vamos a ver que él tiene permisos de ver, de modificar, de copiar, de imprimir, de guardar. Pues puede editar este documento. Yo le he dado permisos para hacerlo. Entonces, hazle. Edita el documento, por favor, Alejandro, modifícalo, incluso le cambias el nombre. Hazle un guardar como y le cambias el nombre. Porque es importante que pase lo que pase con el documento, va a seguir bajo mi control. Como el documento original es mío, aunque Alejandro ahora lo guarde, le cambie el nombre, lo que sea, esa nueva copia que se genera del documento sigue estando bajo mi poder, ¿vale? Entonces, haz eso, guárdalo y ponle un nombre libre. ¿Ok? ¿Vale? Cierra el archivo y como comentaba antes, cada vez que un archivo se abre, va a lanzar la pregunta de qué permisos tengo sobre el archivo, ¿vale? Entonces, ciérralo ya y vete a abrir el archivo nuevo que has creado, el nuevo modificado. Ok. Ha hecho una copia por fuera, también funciona exactamente igual, cualquier copia del archivo, aunque le cambiemos el nombre, va a seguir siendo controlada por la herramienta, no importa la manera en que esto se haga, ¿vale? Entonces, como decía, yo ahora le he cambiado los permisos. Si te vas ahí a ver permisos, lo que he hecho ahora es quitarle a Alejandro el permiso de edición y el permiso de impresión. Entonces él ahora solo puede mostrar el documento y solo puede copiar información del documento, pero no puede en ningún caso editarlo, no puede imprimirlo. Entonces, incluso si te vas ahí a archivo, vamos a ver que directamente las opciones están deshabilitadas, ¿vale? No tiene guardar cómo, no puede imprimir, está todo controlado. ¿Vale? Vuelve a cerrar el archivo. Ahora lo que voy a hacer es modificarle el permiso de copiado. ¿Por qué? Le voy a dejar un permiso de solo lectura. Y esto es importante porque nosotros lo que hacemos es evitar que se extraiga información de por cualquier medio del documento. Entonces, ábrelo y lo que vamos a poder ver es que no solo el documento no puede ser, o sea, Alejandro sí lo va a poder ver. Él tiene un permiso de lectura y nos va a poder eh, visualizar él mismo el documento sin ningún problema, ¿vale? Pero lo que no va a poder hacer es hacer un copy-paste, por ejemplo, o extraer información de ninguna manera de ese archivo. Vamos a ver. Ahora solo tiene un permiso de lectura y si él intenta hacer un copy-paste, vamos a ver que no va a tener ninguna capacidad de sacar información de ese documento. ¿Vale? Entonces, ciérralo otra vez, una última. Y ahora lo que voy a hacer es directamente quitarle a Alejandro el acceso al archivo. Por favor, vuelve a abrir el documento. Y como podéis ver, simplemente he decidido que ya no pueda seguir trabajando con el archivo y le he quitado el acceso. Y ahora voy a hacer una última, que va a ser, un segundo, devolverle a Alejandro, un momento que tengo que coger su correo, devolverle a Alejandro los permisos que tenía originalmente, pero, digamos, no le voy a dar el permiso de imprimir, solo para que se vea que puedo modificar esos permisos
como yo quiera. Vamos a ver. Ok, ahora, dale otra vez. Y este mismo archivo que hace un momento no podía abrir, ahora sí lo va a poder abrir, pero sin capacidad de imprimir. ¿Vale? No tiene permiso de impresión. Y no puede imprimir. De esta manera, como comentaba, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que en todo momento, todo documento de nuestra compañía va a estar siempre bajo nuestro control, aunque lo tenga otra persona, aunque esté en otro lugar, aunque como sea. Voy a compartir yo pantalla otra vez, Alejandro, gracias. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente quiero mostrar lo que nos traía un poco todo el tema este del cumplimiento normativo, etcétera, esa trazabilidad de la que hablábamos. El documento con el que Alejandro ha estado trabajando era esta Excel que tengo aquí. Si yo quisiera saber qué ha pasado, cuál ha sido la vida de esta Excel, qué ha pasado con ella a lo largo del tiempo. Bueno, este documento está creado ayer, pero aquí lo que tengo yo es qué personas han accedido al documento. Pues solo Alejandro y yo. Y tengo, cada vez que Alejandro ha intentado acceder al archivo, pues tengo un registro de Alejandro tal día, tal hora, ha accedido al archivo, incluso en el administrador de la herramienta, aquí no se ve, pero en el administrador tenemos la dirección IP desde la cual se ha hecho cada uno de los accesos. Vamos a tener estadísticas de uso de los documentos, que en este caso obviamente son solo de hoy, pero si tuviésemos muchos usuarios, documentos que se usan a lo largo del tiempo, podríamos tener estadísticas de uso de cada archivo específico. Y además, lo que también vamos a tener es, habéis visto, ha habido un momento en el que yo le quité los permisos a Alejandro, le intentó acceder y el archivo no se abrió. Pero eso, lo que es una alarma en el sistema. Es alguien ha intentado usar un archivo nuestro y no tenía permiso para hacerlo. Y eso lo podemos monitorizar aquí y tenemos un registro de cada vez que eso ocurre en cualquier momento del tiempo. Si alguien intenta utilizar un archivo de nuestra compañía que no tiene permisos, vamos a recibir una alarma. Y esto además nos va a servir para hacer detección temprana de fugas de información. En términos general, uno de los grandes problemas de las fugas de información es que se tarda mucho en detectar cuando tú sufres una fuga. ¿Vale? Muchas veces son eh, suplantaciones de identidad, son bots que entran en los sistemas y se quedan ahí y poco a poco van sacando información. Enterarte de que eso está ocurriendo lo antes posible tiene mucho que ver con prevenir que eso siga ocurriendo y sufrir una fuga cada vez mayor. Uno de los grandes problemas es que la gente no se entera de que eso está ocurriendo. Con esta herramienta, la primera vez que intenten abrir un archivo de esos que han sido extraídos, tú ya vas a tener una alarma de que tal archivo ha sido extraído, tal archivo ha sido intentado abrir desde un lugar X por X persona en una dirección IP concreta. Y esto es nuestra aportación, digamos, a la información sobre prevención de fugas que queríamos mostrar. Básicamente, cómo podemos llevar la protección de la información a cada archivo, al nivel ya más bajo de control capilar sobre cualquier archivo de nuestra empresa. No sé si, Alejandro, quieras añadir algo, si hay alguna consulta, algún comentario que nos quieran hacer. Voy a abrir micros por si alguien quiere hacer algún comentario. Estáis todos en el aire. Yo creo que no me escucho de este lado. ¿Me escucho? Ahora sí, ahora sí. Ya, vale. No sé exactamente qué pasó. Muy bien. Comentaba, o en este caso estaba justamente ahí haciendo una mención específicamente. Ese control, o en este caso lo que estamos viendo particularmente, nos hacemos referencia a un control que aplica, en este caso, como mencionamos, varias capas con relación a la parte de protección de información, principalmente en materia de lo que podemos definir como la parte de defensa en capas, ¿no?
Probablemente si dijeron, bueno, pues, protección de información, a lo mejor nos van a mostrar un DLP, esto no es un DLP, esto funciona todavía más allá justamente que un DLP, principalmente por una razón. Este podemos considerarlo como un control preventivo en caso justamente de una filtración de datos y un control compensatorio. Lo que quiere decir que a pesar de que haya surgido algo que haya afectado a la información, pues nos permite justamente cumplir con un rol en el cual, pues bueno, si sucede algo, tengo el control de toda obviamente la información. Imaginemos un logbit, imaginemos un ransomware de lo que querramos, justamente imaginemos de repente nuestros vendedores que dicen, oye, pues yo generé esta información, yo me la voy a llevar. Todo ese tipo de cuestiones que en muchas de las ocasiones no dimensionamos a lo mejor de una forma considerable, pues justamente viene el tema de cómo nosotros vamos a comenzar a realizar ese esquema de protección de información, sin importar en dónde está la información, ya sea en un dispositivo personal de un usuario o en un espacio de almacenamiento corporativo, independientemente en donde esté, esta se encuentra, en este caso, protegida. ¿Cuál es la diferencia? Porque en algunas ocasiones he dicho, oye, pero pues ya tengo un DLP, ¿por qué tengo que adquirir alguna solución como la que tienes tú? Pues bueno, es muy simple. Nosotros no fungimos como un monitorizador. Los DLPs justamente hacen eso. Son monitores, encuentran ciertos patrones y ahí comienza un proceso de decir, pues bueno, voy a aplicar los diferentes tipos de reglas que tú me indiques que tengo que hacer, ¿no? A lo mejor si es proteger o en este caso identificar archivos que contengan cierto tipo de datos, a estos los bloqueo, estos principalmente ya comienzo a aplicarles algún tema de dejarlos pasar y avisar a la administración de que se ha realizado algo por el estilo. Entonces, esas son las diferencias muy puntuales con una solución de protección de LP contra una solución de protección de datos. Digo, reitero, son dos tecnologías completamente distintas y nosotros abarcamos dos puntos. El primero es la parte preventiva y esto enfocado, por ejemplo, a ISO 27001, pues abarcamos justamente el tema de la confidencialidad y de la integridad de la información. Si no alguien no tiene el acceso o no permitido, evidentemente, pues no va a poder acceder a la misma. E inclusive si alguien no está destinado a editar información que solamente pueda visualizarla, pues obviamente solo va a poder justamente hacer eso, que es visualizar la información o poder editarla, o no poder imprimirla para poder pues tener acceso pues, justamente a la misma. Pero eso era pues básicamente lo muy puntual, Gonzalo, que quería aportar. Te agradezco porque, a ver, yo a veces estoy muy en el producto, ¿no? Entonces, la parte más consultiva que aporta Alejandro al respecto de la aplicación en el mundo real, ¿no? Siempre ayuda. Pues, como decía hace rato, abrí los micros. Si alguien tiene algún comentario, alguna consulta, estamos más que dispuestos a dar respuesta. Y si no hay ninguna, pues agradecerles a todos su tiempo, su atención y bueno, pues, Pero ahí hay un par, a creo. ver, nos comentan por aquí. Sí, hola Gonzalo, buenos días. Una consulta. Buenos días. ¿Tu aplicativo es compatible con otro sistema operativo o solo con Windows? Gracias. No, vale, la herramienta es compatible con Windows, con Mac, con Android, con iOS y adicionalmente tenemos entornos de uso en navegadores, que eso ya permite trabajar en Linux o básicamente en cualquier sistema, tanto a nivel de funcionar, o sea, de usuario de proteger información como de visualización de documentos protegidos. Ok, gracias. Gracias. Nos preguntan también por aquí si se puede usar SILPAD y prescindir de una solución DLP en el caso que la empresa no tiene esa solución. A ver, si no tienes un DLP, puedes usar SILPAD como tu solución de prevención de fuga de información. Lo que es un enfoque diferente.
Al final, como explicaba Alejandro, un DLP lo que hace es controlar la información de alguna manera dentro de tu propia red, monitorizarla y prevenir o gestionar según qué tipo de acciones por parte de los usuarios. El tipo, pues este tipo de documentos no pueden ser enviados por correo o no pueden ser enviados a través de según qué medios y bloquea ese tipo de acciones. Ese tipo de funcionamiento no lo vas a poder hacer con Silpas, pero no porque, pero sí vas a obtener el resultado. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestro caso, el medio, por ejemplo, como comentaba, es completamente indiferente. Los permisos están relacionados con los usuarios. Entonces, si alguien se lleva información, si alguien lanza información por WhatsApp, mi herramienta no va a bloquear el WhatsApp, pero vas a tener la tranquilidad de que si el archivo sale, el que lo reciba no lo va a poder abrir, porque no va a tener el permiso. Tienes que haberle dado, tú, dueño de la información, el permiso específico. Entonces, es una manera diferente de controlar la información eh, a como lo hace un DLP y sobre todo como ventaja está la capacidad de que ese control se extienda fuera del perímetro. Al final un DLP solo funciona dentro de tu propia red, dentro de tus sistemas, cuando se produce una salida de esa información, lícita o no, porque muchas veces es que es necesario compartir información confidencial o sensible con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros abogados, con un regulador, eh, pues eso sí lo vas a poder hacer con Silpath, que no se va a poder hacer nunca con un DLP. Ante un DLP, una vez que el documento está fuera de tu red, olvídate, ya no tienes ningún control. Sí, complementando en este caso un poquito, justo como menciona Gonzalo, está más enfocado, reiteramos un DLP, a la cuestión de la protección de la información. Es como un firewall básicamente, analiza, monitorea y a partir de ahí dispara una acción en particular. Silpat simplemente, como se menciona, se extiende la protección a pesar de que ya la información haya salido por completo del perímetro y en este caso se encuentre difundida. Por ejemplo, no sé si han escuchado en algún momento relacionado a la parte de las vulneraciones justamente de información. Por ejemplo, Silpat puede ser un ejemplo perfecto en el cual las vulneraciones de información no tendrían en lo más mínimo el efecto negativo que pudiéramos tener si la información se encuentra sin proteger, ¿no? Un DLP, reiteramos, solamente nos va a decir, pues bueno, se fue toda esta información, ¿no? Y si está mal configurado, pues obviamente no va a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con Silpat? Simplemente proteger la información independientemente de dónde se encuentre o en dónde justamente se vea transferida y tener acceso a la información de quienes, en dado caso, son los que puedan llegar a tener o busquen también tener acceso a la información que pues, básicamente se está en este caso manejando, ¿no? Pero es principalmente eso. Ahora, ¿a qué me refería con que no va a tener el mismo impacto una filtración de datos donde tu información está protegida con una que sí? Dentro de las leyes de protección de datos, esto es independientemente de cualquier país, en México o en algún otro país de Latinoamérica, Europa, etcétera, pues básicamente te indica, tienes que notificar a los usuarios e inclusive la respectiva controles que ya se tenían implementados y pues, cómo lo estás solventando. Esto específicamente en caso de una filtración de información, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Pues sí se me filtraron datos de carácter sensible, sin embargo, estos están protegidos por un mecanismo de control que impide, en este caso, pues el acceso a esa información, ¿no? O inclusive, pues sí se me fue la información, pero está protegida. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a poder acceder a los datos, por lo cual la sanción que pueda llegar de una entidad reguladora es muchísimo menor o básicamente nula. ¿Por qué? Porque la información la protegimos de manera proactiva y eso impide que pues, obviamente exista una afectación hacia los propietarios de la información. O si manejamos datos confidenciales, que nos sucedió en este caso en una ocasión, en una empresa de manufactura que estaba ahí, tenía planos de diferentes tipos de vehículos y demás que estaban ensamblando. Pues obviamente la información de planos y demás sale de la organización, se encontraba protegida y pues es
no pasa absolutamente nada, simplemente se retiran los diferentes tipos de permisos y listo. O sea, ya no hay acceso a la información a pesar de que ésta ya haya salido del perímetro de la misma. Entonces, pues igual, si tienen alguna pregunta o comentario de cómo esto se pudiera implementar de forma específica en sus organizaciones, estamos justamente a disposición. Y pues técnicamente con esto finalizamos la sesión. Igual la podrán ver o consultar en fragmentos también muy particulares a través de los diferentes tipos de redes sociales. Y los que solicitaron apoyo para alguna consultoría, pues también estaremos apoyándoles o poniéndonos en contacto con ustedes. Gonzalo, listo. Solo agradecer a todos el tiempo, agradecerte a ti, Alejandro, también por invitarme y tu visión, que siempre nos aporta también. Y bueno, nada, simplemente que quedamos a su disposición y cualquier cosa que puedan necesitar será un placer atenderlos. Perfecto, Gonzalo. Pues muchísimas gracias y a todos los que se conectaron también a esta jornada de protección de datos, de concientización en materia de protección de información. Pues muchísimas gracias. Estamos en contacto en las próximas sesiones. Hasta luego. Buen día. Buen día a todos.